Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Lucas 24, la resurrección. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. En el camino de Emaús, he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían sucedido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Jesús se aparece a los discípulos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer?
Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. La ascensión. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus ojos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Si Jesucristo no hubiera resucitado, como dijo el apóstol Pablo, nuestra fe y predicación sería vana. Aún estaríamos condenados en nuestros pecados. En las religiones se venera la tumba de sus líderes y fundadores, pero la grandeza del Evangelio es que la tumba vacía muestra que la obra del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue eficaz. Cristo murió, resucitó, ascendió a los cielos y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, como dice la Escritura. En este Evangelio de Lucas se narran también algunos de los acontecimientos después de la resurrección. Se observan diferencias en cada evangelio porque cada evangelio narra diferentes encuentros. En la experiencia de los discípulos que iban a Emaús, vemos cómo Cristo les abrió su entendimiento para que comprendieran las Escrituras y todas las profecías que hablaban de su muerte y resurrección. Los discípulos y apóstoles no habían comprendido aún las Escrituras. Jesús se apareció a ellos para hablarles y confirmar su fe y darles la promesa del Espíritu Santo. Aquí se narra solo una de las apariciones a sus discípulos y la ascensión de la que todos fueron testigos. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿En qué día de la semana fueron las mujeres al sepulcro? Pregunta número 2. ¿Cómo encontraron la piedra que estaba cubriendo el sepulcro? Pregunta número 3. ¿Qué le dijeron los ángeles a las mujeres? Pregunta número 4. ¿Cuál de los apóstoles corrió al sepulcro para ver si era cierto lo que las mujeres decían? Pregunta número 5. ¿Hacia dónde se dirigían los discípulos a los que Jesús se acercó? Pregunta número 6. ¿Qué utilizó Jesucristo para mostrarles a ellos todas las profecías que se hablaban acerca de él? Pregunta número 7. ¿Qué sentían ellos en su corazón mientras él les hablaba y les abría las Escrituras? Pregunta número 8. Cuando Jesús se presentó a sus discípulos, ¿qué les mostró como señal que era Él el que había sido crucificado? Pregunta número 9. ¿Qué es lo que debe predicarse en todas las naciones? Y pregunta número 10. Ellos debían quedarse en Jerusalén hasta ser investidos de... Y aquí terminamos el Evangelio según San Lucas. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios. Leamos continuamente la Biblia, una y otra vez. Que esta palabra quede grabada en nuestros corazones y que pueda llevar fruto para la gloria y la honra de nuestro Señor. Que Dios te bendiga.